Bien, entonces ya nos encontramos el día de hoy en nuestra séptima sesión sincrónica de esta tutoría académica, que ya ustedes saben que se llama Química General para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy vamos a estar trabajando un tema muy importante que está relacionado con lo que es la estequiometría. Bienvenido, Leonardo. ¿Están observando la pantalla? ¿Observan pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es la estequiometría. Muy bien saben ustedes, como ya el profesor les estuvo comentando, en esta área de la química, nosotros vamos a estar revisando todo lo que va a estar relacionado con los cálculos, porque la palabra estequiometría proviene del griego estequio, me pasé de la estequio, que significa elemento, y metría, que significa medida. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la estequiometría, tenemos que considerar que las masas de los reactivos y las masas de los productos deben de obedecer a la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia, que fue establecida por Antoine Lavoisier en los años de 1735, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en las relaciones estequiométricas, estas deben de ser establecidas a partir de ecuaciones químicas que se encuentren balanceadas, que se encuentren ajustadas, porque de esa manera nosotros respetamos la ley de la conservación de la masa. ¿Qué dice esta ley? Que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, la misma cantidad y tipo de átomos que hay en el lado de los reactivos o reactantes debe de ser igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Y a partir de la estequiometría de reacción vamos a estudiar las relaciones cuantitativas entre las sustancias cuando participan en los procesos químicos, cuando participan en los cambios químicos. Por eso es que nosotros, a partir de la ecuación química balanceada, podemos saber cuántos reactivos se necesita, cuánto producto se obtiene, y podemos saber también quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso y el porcentaje de rendimiento de una reacción. Eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Les voy a dejar esta presentación, Geniali, en su e-aula para que la puedan revisar. Aquí tienen un poco más de aspectos teóricos que ustedes pueden leer, porque vamos a hacer la parte de resolución de problemas, porque es allí donde usted tiene que tener claridad. Y lo más importante es que usted aprenda a interpretar las ecuaciones químicas, porque a partir de las ecuaciones químicas es donde ustedes van a hacer los cálculos estequiométricos. Siempre tener en cuenta que lo que se encuentra antes de la flecha se llama reactivos o reactantes. El símbolo más significa que reacciona con. Y la flecha siempre indica que la reacción ha ocurrido en un sentido y que por lo tanto se forma algo. Ese algo se llama producto o productos. Va a depender del tipo de reacción. Entonces, también en las ecuaciones químicas se dan los estados de segregación de la materia. Ya eso se lo había dicho en la tutoría pasada. Y el concepto del mol es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Así que no nos podemos olvidar de ese concepto, ni mucho menos de cómo hacer las transformaciones. Porque cuando vamos a calcular, por ejemplo, el reactivo limitante, que se define como el reactivo que se consume primero en una reacción química, ese reactivo muchas veces nosotros lo podemos calcular en moles, pero también lo podemos transformar a gramos. Entonces, cuando hablamos de reactivo limitante, estamos hablando de un tipo de reactivo que es el que va a propiciar que se forme el producto y que cuando ese reactivo se consuma, la reacción se detiene. Por eso es que se llama reactivo limitante, porque
es el que va a formar la menor cantidad de producto posible. Y cuando se termine este reactivo, entonces la reacción ya no ocurre y se forma una determinada cantidad de producto. Por eso es que este reactivo es el primero en consumirse. Entonces, la máxima cantidad de producto que se forma va a depender de este reactivo. A eso se le llama reactivo limitante. Y el reactivo en exceso es el reactivo que va a sobrar, porque cuando se acaba el reactivo limitante, va a quedar algo del otro reactivo. Ese algo es un exceso. Por eso es que el reactivo en exceso es aquel que está presente en una cantidad mayor. Esa cantidad va a ser mayor que la que se requiere para que la reacción pueda llevarse a cabo. Entonces, ojo con eso, porque reacciona algo de reactivo en exceso, pero no se consume todo, siempre queda una pequeña parte. Y con base a eso, nosotros podemos saber el porcentaje de rendimiento de una reacción. Ese porcentaje nos va a indicar en qué proporción se ha obtenido ese producto, es decir, en porcentaje. Y esa relación va a estar entre el rendimiento real, que es lo que realmente se obtuvo, entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. El rendimiento teórico es lo que dicen los cálculos que nosotros hacemos. Ese es el rendimiento teórico. Mientras que el rendimiento real es lo que realmente se obtiene. Es decir, la cantidad de productos que realmente se forma. Y eso lo dice la experiencia, eso lo dice el experimento. Mientras que el rendimiento teórico me lo dicen los cálculos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo cálculos a partir de ecuaciones químicas balanceadas, nosotros estamos hallando el rendimiento teórico. No estamos hallando el rendimiento real. Tendríamos que llevar esa reacción, esa ecuación química a una reacción y observar, determinar el porcentaje de rendimiento de la reacción. Entonces, con esto en mente, vamos a resolver unos problemas. Y allí van ustedes consultando las dudas que se les presentan. Entonces, vamos a resolver algunos problemas. Voy a compartir pantalla nuevamente porque les voy a mostrar el primer ejercicio que vamos a resolver. Si tienen dudas, recuerden consultar, porque para eso estamos acá. Ok. ¿Están observando la pantalla? ¿Sí? ¿Observan la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio Sí, es... sí. Ok, ahí está. Si alguien, por favor, le puede tomar el pantallazo y me avisa. ¿Le tomaron el pantallazo? ¿Le pudieron tomar el pantallazo? Sí, profe, ya está tomado. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir. De todas maneras, le voy a colocar allí las preguntas en el chat. Aquí se los voy a colocar. Ahí están las preguntas. No sale la ecuación química, pero están las preguntas. Ok. Voy a anclarme. Bien, aquí estamos entonces. Bien. El ejercicio dice, considere la combustión del monóxido de carbono. Quiere decir que es una reacción de combustión. Entonces, ese es el ejercicio número 1. Sería el dióxido, considere la combustión del monóxido de carbono que está gaseoso, que reacciona con el oxígeno. ¿Por qué? Porque es una reacción de combustión. Las reacciones de combustión son aquellas en las cuales se produce una rápida reacción con el oxígeno. Por lo tanto, siempre tiene que estar el oxígeno para producir
el quemado del material, es decir, del monóxido, cuando se quema, se forma, dice la ecuación química, dióxido de carbono en estado gaseoso. Eso es lo que nos dice la ecuación química. Dice, si la reacción se inicia con 100.8 gramos de monóxido, quiere decir que me están dando los gramos, me están dando una cantidad de gramos. Déjenme revisar acá el chat a ver si es el mismo, que no me esté confundiendo yo de problema. El monóxido de carbono con oxígeno gaseoso. Ya. Entonces, dice, si la reacción se inicia, nos están dando los moles. Es decir, si la reacción se inicia con 3.60 moles de monóxido, calcule el número de dióxido que se produce. Nos están preguntando cuánto, es decir, una X, porque es una incógnita, X moles de dióxido. No sabemos cuánto. Eso es lo que nos están preguntando. Si se supone que hay suficiente oxígeno para que se queme totalmente todo el monóxido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? ¿Qué tenemos que hacer allí? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer allí? ¿Qué sería lo primero que debemos de hacer? Tenemos la ecuación química. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me dijeron que Nivelarla, ¿no? el primer paso sería ajustar o balancear la ecuación química. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, vamos a contar. Aunque se la dieron, voy a compartir pantalla otra vez porque se la dieron ajustada. Pero si no se la hubiesen dado ajustada, fíjense que aquí se la colocaron. 2 de CO más oxígeno produce 2 de dióxido de carbono. Pero si no se la hubiesen dado ajustada, tendríamos que ajustarla. Entonces, vamos a ajustar. En el lado de los reactivos tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de oxígeno, es decir, tenemos 3 átomos de oxígeno. En el lado de los productos tengo 2. Voy para el carbono. En el lado de los reactivos tengo un carbono. En el lado de los productos tengo un carbono. El carbono está ajustado. El carbono está balanceado. Pero los oxígenos no. Entonces, para yo poder balancear los oxígenos, nosotros vamos a colocarle un número 2 delante al monóxido. ¿Por qué? Porque no hay manera de que nosotros podamos transformar este en números que realmente sean aceptados. Porque yo puedo colocar aquí 3 medios, porque 3 entre 2 da 1.5 y 1.5 por 2, eso me va a dar, eso igualito me va a dar 3. Entonces aquí más 1 serían 4, es decir, no coloco números fraccionales. Pero si yo coloco un número 2 delante del monóxido, fíjense, 2 multiplica a todo lo que está detrás. Entonces, 2 por un carbono serían 2 carbonos en el lado de los reactivos. En el lado de los productos hay 1. Entonces, tengo que colocar un 2 delante del dióxido. Entonces, sería 2 carbonos en el lado de los reactivos, 2 carbonos en el lado de los productos. Entonces, ahí está ajustado los carbonos. Vamos para el oxígeno. 2 por 1 serían 2 oxígenos. Y 2 oxígenos, 2 más 2, eso da 4. 4 oxígenos. En el lado de los reactivos. En el lado de los productos sería 2 por 2, es decir, 4 oxígenos. Entonces tengo 4 oxígenos en el lado de los reactivos, 4 oxígenos en el lado de los productos. Por eso es que ya está balanceada, ya está ajustada. Por eso es que la ecuación química que le dieron fue esta, que está acá. 2CO gaseoso más 1 de oxígeno gaseoso produce 2 de dióxido de carbono. Ahí está. Esa es la explicación. Bien.
Entonces, ya está ajustada. Ya está ajustada. Entonces me están diciendo, ¿cuánto de dióxido se forma? ¿Cuánto de dióxido de carbono se forma? ¿Cuántos moles? Porque me pueden preguntar por gramos, pero me están preguntando cuántos moles de dióxido de carbono se forman si se inyecta 3.60 moles de monóxido y si se supone que hay suficiente oxígeno para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, en este problema no me están preguntando quién es el reactivo limitante ni quién es el reactivo en exceso. En este problema me están diciendo, calcule la cantidad de producto que se forma. Es lo que me están preguntando. Entonces, con base a las relaciones estequiométricas de las cantidades que conozco y la incógnita, es que nosotros vamos a establecer relaciones estequiométricas específicamente expresadas en moles. Por eso es que yo puedo relacionar este reactivo que tengo un dato conocido con el producto donde tengo un dato desconocido. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces en 2 moles, ¿por qué digo 2 moles? Porque hay 2 moles de monóxido de carbono forma 2 moles de dióxido de carbono. Eso me lo dice aquí en la ecuación química. Yo puedo relacionar un reactivo con un producto. Yo puedo relacionar reactivo con reactivo, pero en este caso me interesa relacionar el reactivo con el producto. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuántos moles de dióxido de carbono se forman. ¿A partir de quién? A partir de este dato que es el que conozco. No puedo decir del oxígeno porque no sé cuánto de oxígeno. Sé que hay mucho, pero no sé cuánto. Entonces yo no puedo establecer la relación entre el oxígeno y el dióxido, porque aquí tendría yo una X y aquí otra X, es decir, no puedo relacionar 2 incógnitas. Tengo que relacionar una incógnita con un dato conocido. Entonces, quiere decir que si me están dando 3.60 moles de monóxido, aquí voy a colocar 3.60 moles. 3.60 moles de monóxido. ¿Cuánto de dióxido de carbono formará? ¿Cuántos moles? Porque eso es lo que me está preguntando el problema. Entonces, es una relación estequiométrica simple y sencilla, pero que tengo que saberla para poder resolver. Entonces, establecemos la regla de 3. Multiplicamos 3.60 moles de monóxido de carbono por 2 moles de dióxido. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entre 2 moles. ¿Cuál será el resultado? Entre 2 moles de monóxido. Entonces, moles de monóxido multiplicando, moles de monóxido dividiendo. Y aquí voy a obtener lo que me están preguntando. ¿Cuánto de producto se forma en moles? ¿Cuánto me daría? Se forman moles de CO2. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Multiplico 3.60 por 2 moles entre 2. Profe, me dio lo mismo. Me dio 3.60. Me dio 3.60 moles de dióxido de carbono. Esta es la cantidad de moles que se produce. Profe, Una pregunta. ¿cómo? ¿De dónde sale ese 3.60 moles? Que está Este, debajo No, el este, primero, el que está en la parte de arriba. porque el problema te dijo, el problema te lo dijo. Voy a enseñar el problema. El problema lo dijo. Yo les voy a dejar esta guía en el e-aula también. El problema dice, considere la combustión del monóxido de carbono con oxígeno. Entonces dan la ecuación química balanceada y dice,
si la reacción se inicia con 3.60 moles de monóxido, calcule el número de moles de dióxido que se produce si hay suficiente oxígeno para reaccionar con todo el CO. Entonces, lo que les decía, aquí solamente me están preguntando por cuánto producto se forma, por cuánto dióxido. ¿A partir de quién? Del monóxido. Entonces, está directo. Moles, moles. Moles con moles. Recuerde que si no le dijesen moles, sino que le dijesen gramos, usted tendría que transformar los gramos a moles, pero ya lo vamos a hacer en otro problema. Entonces, ¿estamos claros? ¿Estamos claros, sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, ese es el resultado de A. Ese es el resultado de A. ¿Por qué se obtuvo lo mismo? ¿Por qué se obtuvo 3.60 moles de dióxido de carbono? ¿Por qué se obtuvo lo mismo que el monóxido? Porque la relación es 2 es a 2. Fíjense, 2 es a 2. Por cada 2 de monóxido se tienen que formar, según la ecuación química, 2 de dióxido. Quiere decir que es una relación de 2 es a 2. De 2 es a 2. Entonces, fíjense que así como lo multiplico por 2, lo divido entre 2. Entonces, me da el mismo valor. Entonces, esa es la relación que hay allí. Esa es la respuesta de A. Ahora, ¿qué me preguntan en B? ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la pregunta B? La pregunta B dice que debo de buscar cuánto oxígeno. Voy a enseñar la pregunta porque vamos a hacer B. La pregunta B dice, según la cantidad de dióxido de carbono formado, determine la cantidad de oxígeno gaseoso que debió reaccionar, exprese el valor en gramos. ¿Qué significa eso? Que a partir de los moles de dióxido de carbono que se formaron, tengo que buscar cuánto de oxígeno formó eso. Y vamos a expresar el valor en gramos. Eso es lo que quiere decir allí. Entonces, este es un tipo de problema que arrastra el valor, Si yo tengo esto malo, B estaría malo. Entonces, lo mismo. Ya yo sé que aquí me están preguntando por cuántos gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno? ¿A partir de qué? A partir de los moles del producto. Entonces aquí la relación va a ser distinta. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuántos moles de oxígeno y ya sé cuántos moles hay de dióxido, ¿cuánto hay? 3.60 moles. Entonces ya tengo los moles. Entonces digo, ¿por qué 1? Porque delante del oxígeno se supone que está el 1. Un mol de oxígeno forma 2 moles de dióxido. Un mol de oxígeno molecular forma 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Los moles que se formaron, ¿cuánto? Los moles que se formaron, 3.60. 3.60 moles de dióxido de carbono. ¿Cuánto de oxígeno debió de reaccionar para que me diera esto? Es lo que me están preguntando. Pero no me están preguntando moles, me están preguntando gramos. Pero primero vamos a hallar los moles. Entonces sería 3.60 moles de CO2 por 1 mol de oxígeno molecular entre 2 moles. Entre 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, moles de dióxido de carbono multiplicando, moles de dióxido de carbono dividiendo. Y resuelvo.
Allí resuelvo. ¿Cuánto me da? 3,6. Sería 3.6 entre 2. 3,6. 3.60 por 1. Eso me da 3.60. 3.60 entre 2. Eso da 1.8 moles de oxígeno. Aquí tengo los moles de oxígeno. Estos moles fueron los que debieron de reaccionar para formar esto, para formar 3.60 moles de dióxido. Pero a mí me están preguntando por los moles de oxígeno. Me están preguntando por moles de oxígeno. Me están preguntando por los moles de oxígeno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos gramos de oxígeno? Gramos. Y si yo tengo los moles, ¿cómo lo transformo a gramos? ¿Cómo transformo a gramos? ¿Cómo transformo estos 1.8 moles de oxígeno a gramos de oxígeno? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago allí? A ver, ¿cómo lo harían? ¿Cómo transformo estos? Tengo que saber cuánto. ¿Con qué lo hago? Bueno, recuerden que masa molar es igual a gramos entre N. ¿Quién es N? Moles. Quiere decir que si yo despejo los gramos, yo hallo los gramos. ¿A partir de quién? De la masa molar. Entonces yo puedo despejar gramos. Gramos va a ser igual a masa molar por N. Yo puedo aplicar esta fórmula. Ah, pero para yo hacer esto, yo tengo que tener la masa molar. ¿La masa molar de quién? Del oxígeno molecular. Yo tengo que tener los moles. Yo aquí tengo los moles. Entonces, obligado tengo que tener la masa molar. ¿Cómo hallo la masa molar? Por ejemplo, masa molar del oxígeno molecular. Allí nosotros tenemos que hallar la masa molar del oxígeno molecular. ¿Cómo hallamos esa masa? Bueno, simplemente cada uno de los átomos que están presentes en el compuesto, porque esta es una molécula, que sería el oxígeno. ¿Cuántos átomos hay? 2. Lo multiplico por su masa atómica promedio. El valor que aparece en la tabla periódica para el oxígeno es 16. 16 gramos partido mol. Entonces, aquí estoy buscando la masa molar del oxígeno. Y si yo multiplico 2 por 16, eso me da 32 gramos partido mol. Quiere decir que esta es la masa molar del oxígeno molecular. Entonces, ya tengo la masa molar. Ya tengo N. Quiere decir que los moles ya los puedo transformar a gramos. Lo puedo hacer o por la fórmula o lo puedo hacer por una regla de 3. Va a depender de ustedes. Porque yo puedo decir un mol, porque aquí se supone que hay un mol. Yo puedo decir un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. Los moles de oxígeno que se formaron, los moles de oxígeno que encontré, que serían 1.8 mol de oxígeno, ¿cuántos gramos será? Y aquí lo hice por regla de 3. Entonces, si yo multiplico 1.8 mol de oxígeno por 32 gramos entre un mol de O2, mol de O2 con mol de O2 me va a dar gramos. Eso sería 1.8 por 32 entre 1. Me dio 57
3.6 gramos de oxígeno. Entonces, estos fueron los gramos de oxígeno molecular que debieron de haber reaccionado para formar 3.60 moles de CO2. Aquí está por regla de 3. Pero yo lo puedo hacer también por la fórmula. ¿Por qué? Porque yo puedo decir gramos es igual a masa molar por N. Entonces, como ya tengo el valor de la masa molar, ¿cuánto fue la masa molar? 32. 32 gramos partidos mol. Por N, ¿cuánto vale N? 1.8. Entonces, moles con moles me queda gramos. ¿Y cuánto me da eso? Me da, si yo multiplico 32 por 1.8, es esto mismo. 32 por 1.8 me da 57.6 gramos de CO2. Perdón, de O2, de oxígeno molecular. Entonces, usted lo puede hacer o por regla de 3, lo puede hacer o por regla de 3 o por la fórmula. Y fíjense que aquí pasamos de gramos a, perdón, de moles a gramos. ¿Por qué? Porque yo necesitaba los gramos. Necesitaba los gramos de oxígeno. ¿Y obtuve qué? Obtuve los moles. Obtuve los moles. Entonces, a partir de los moles, con la masa molar, busqué los gramos. Pero tuve que multiplicar. Tuve que multiplicar. A veces tenemos que hacer al revés. ¿Cómo al revés? A partir de los gramos, allá los moles. Entonces no multiplico, sino que divido. Y ahí tenemos el problema. Consultas hasta acá. Consultas hasta acá. Leonardo, Ignacio, Marcelo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna interrogante hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, escucho. ¿Me podría repetir otra vez la explicación donde sale masa molecular de O2 como al final? Es que se quedó Ya, pegado mi computador. ya. Entonces, digo, la masa molar es igual a los gramos entre los moles. ¿Ya? Por lo tanto, yo para calcular masa molar de un compuesto tengo que tener los gramos y los moles. Pero como a mí me interesa aquí es saber los gramos, yo puedo despejar gramos de esta fórmula. Gramo es igual a masa molar por moles. Porque N significa moles, número de moles. Entonces, como tengo la fórmula molecular del oxígeno, porque es O2, a partir de la fórmula molecular del oxígeno, yo puedo hallar su masa molar. Entonces, como sé que hay 2 átomos de oxígeno, busco en la tabla periódica cuánto es la masa atómica promedio. Y la masa atómica promedio del oxígeno es 16 gramos partidos mol. Por lo tanto, multiplico 2 por 16 gramos partidos mol. Eso me da 32 gramos partidos mol. Es decir, este 32 gramos es la masa molar del oxígeno. Entonces, yo puedo buscar los gramos de oxígeno, ya sea por una regla de 3 o aplicando el despeje de gramos igual a masa molar por N. Entonces, si lo hago por regla de 3, yo digo, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Tiene una masa, perdón, de 32 gramos. 1.8 moles de oxígeno, que fue lo que conseguí. ¿Cuántos gramos será? Y me da 57.6 gramos de oxígeno. Y si lo hago por fórmula, multiplico la masa molar, 32 gramos partidos mol, por los moles de oxígeno, que son estos. 1.8 moles de oxígeno. Eso me da 57.6 gramos de O2. Esto es igual a esto. Aquí fue con fórmula y aquí fue con regla de 3. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Ya. Vamos a resolver otro ejercicio. Ese estuvo fácil. Vamos a hacer otro un poco más
un poco más complejo. Acá. No sé cuál, si les parece, si resolvemos el 2 o vamos uno a buscar reactivo limitante, si ya entendieron bien lo que es el cálculo de masa de un producto, masa de un reactivo, porque eso fue lo que hicimos en el problema que acabamos de terminar. Ustedes me dicen. Repitamos otro, No escucho. repitamos otro ejercicio. Ya. Bueno, vamos con este. Este que está acá. Lo voy a colocar en el chat. Vamos a hacer el 2. Ahí está. En el chat dice. Considere la combustión. Seguimos trabajando con el monóxido. Dice, considere la combustión del monóxido de carbono en oxígeno gaseoso. Si la reacción se inicia con 100.8 gramos de CO, calcula el número de moles de dióxido que se producen, si hay suficiente oxígeno para... Bueno, parece que es el mismo. Porque si yo llevo esto a moles, esto a gramos me va a dar esto mismo. Entonces yo creo que el 2 se resuelve igual que el 1. Vamos a pasar mejor al 3. Vamos a pasar mejor al 3 que está más, no complejo, pero sí hay que pensar un poquito acá. Vamos a hacer mejor el 3. Ahí está. Me avisan si le pudieron tomar la fotografía al 3. ¿Listo? ¿Listo? Mientras voy a borrar. Vamos a hacer el número 3. Ya. Borro y comenzamos con el número 3. Bueno, ya aquí sí necesito que ustedes me vayan ayudando. Ok, el problema número 3 dice, el metanol CH3OH se quema en aire de acuerdo con la ecuación química. Me dan la ecuación química. Dice, si se utiliza 209 gramos de metanol en un proceso de combustión, ¿cuál será la masa de agua producida? Exprese el valor en gramos. Bien. Me dan la ecuación química. Ese es el problema número 3. Me dan la ecuación química. Me dicen, el metanol, la fórmula del metanol es CH3OH. Reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Ahí me lo están dando. Ay, disculpen. No se ve, estaba escribiendo. Ahí está, la ecuación química. Entonces me dice, si se utiliza 209 gramos de metanol, 209 gramos de metanol en un proceso de combustión, ¿cuál será la masa de agua? Es decir, ¿cuántos gramos de agua se van a producir? Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Me están preguntando gramos, me están dando gramos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con esta ecuación química? Ignacio, Marcelo, Leonardo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Con la ecuación química, ¿qué es lo primero? Hay que equilibrarla. Exacto, hay que balancearla, hay que equilibrarla, hay que ajustarla. Entonces, vamos a ver. Comenzamos por los hidrógenos. ¿Por qué? Porque es de los que tengo más. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 hidrógenos en el lado de los reactivos. En el lado de los productos tengo 2. Es decir, me están faltando 2 hidrógenos.
Entonces, si en el lado de los reactivos yo tengo 1, 2, 3, 4 hidrógenos, en el lado de los productos yo debería de tener 4 y tengo 2. Entonces, yo voy a colocar un 2 aquí delante. Recuerden que este método se llama método por tanteo o por inspección. Y muchas veces el método por tanteo tenemos que estar colocando números y borrando, porque va a depender de cómo vamos ajustando. Entonces, si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Entonces, aquí dice 3 más 1, 4. 2 por 2, 4. El hidrógeno está balanceado. Vamos con el oxígeno. El oxígeno en el lado de los reactivos hay un oxígeno más 2, es decir, hay 3. Hay 3. 1, 2, 3. 3 oxígenos en el lado de los reactivos. En el lado de los productos, ¿cuánto hay? 1, 2. 2 por 1, 2. 2 más 2 es igual a 4. 4 oxígenos. De un lado tenemos 3 y del otro tenemos 4. ¿Qué hacemos? Allí. ¿Qué hacemos allí? No nos da. No nos da el balanceo. ¿Qué hacemos? Tendríamos que hacerlo por método algebraico. Se puede hacer por método algebraico. Más sin embargo, cuando sucede en estos casos, muchas veces nosotros podemos colocar un 2 delante de este reactivo. Del reactivo donde están los hidrógenos y los oxígenos. Pero el método algebraico es un poquito más largo. Pero cuando es así, usted va probando con el 2. Por eso es que se llama por inspección. Tengo que borrar y tengo que escribir. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos carbonos dice acá? En el lado de los reactivos. 2 por 1, 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo acá? 1. Coloco un 2. 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 carbonos y 2 carbonos. 2 carbonos en el lado de los reactivos, 2 carbonos en el lado de los productos. Vamos con los hidrógenos. Serían 1, 2, 3. 3 por 2 son 6. Más 1. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay 1. Serían 7 hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos tengo acá? 2 hidrógenos. Aquí tengo 7 y aquí tengo 2. Aquí tengo 7 en los reactivos y 2 en los productos. Vamos con los oxígenos para ver si balanceamos primero los oxígenos. Aquí tendría 1 por 2 o 2 por 1. Eso me da 2. Y aquí tengo 1, 2. Más 2. Eso da 4 oxígenos. Y aquí tendría yo 2 por 2 es igual a 4. Más 1 es igual a 5 oxígenos. Entonces, fíjense. Esta es la cantidad que tengo de cada uno de ellos. En los reactivos y en los productos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué número coloco? Delante del oxígeno. Porque como está solo, yo puedo colocar un dígito delante de él. ¿Qué número coloco? Vamos a colocar acá 3. Cuando yo multiplico 3 por 2 me da 6. Quiere decir que ya aquí no tengo 4, sino 6. Y 6 más 2 son 8. 8 oxígenos del lado de los reactivos. En el lado de los productos, ¿cuántos oxígenos tenía? 5. Aquí ahora tengo 8. Tengo que llevar esto a 8. 2 por 2, 4. Y aquí tengo 1. Este 1 es el que está acá. Si yo tengo que llegar a 8, aquí yo debería de colocar un 4. Por lo tanto, delante del agua tengo que colocar un 4. Porque cuando yo multiplico 4 por 1, 4. Y 4 más 4, 8. Entonces ya tengo balanceado los oxígenos. Me falta verificar los hidrógenos. Verifico. 2 por 3, 6. Y 1, 7. 7 hidrógenos. Aquí está.
7 hidrógenos. 7 hidrógenos. Perdón, aquí tengo 3, 4. Vamos a sumar todo. Sería 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Hidrógeno. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. 8 hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos tengo en el lado de los productos? 4 por 2, 8. Entonces ya está balanceado los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. Esto es método algebraico. En los métodos algebraicos generalmente uno siempre coloca dígitos y tiene que ir borrando y tiene que ir contando. Entonces ya tenemos balanceado todo. Lo hicimos por el método de tanteo. Bien, entonces tenemos 2 moles de alcohol etílico o metanol. Reacciona con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Y me preguntan, ¿cuántos gramos de agua se forma a partir de 209 gramos de CH3OH? Entonces, la relación tiene que estar entre el metanol y el agua. Entonces, yo puedo decir 2 mol de metanol reacciona para formar 4 moles de agua. Y yo pregunto, ¿quién es la X? ¿Por quién me están preguntando? ¿Por cuánto de agua se forma? Entonces, X, ¿cuánto de agua se forma? Necesito saber acá un valor. Necesito saber los moles de metanol. Pero yo aquí tengo gramos. Entonces, estos gramos tengo que llevarlo a moles para yo poder colocarlo acá. Entonces, ¿cómo llevo estos 209 gramos de metanol a moles? Porque aquí este valor lo tengo, pero aquí está en gramos. Tengo que llevarlo a moles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cómo transformo los gramos de metanol a moles? Con la regla de 3. Con su masa molar, primero que todo. Entonces tengo que hallar la masa molar del metanol, del CH3OH. Entonces, ¿cómo hallo esa masa molar? Bueno, tengo que multiplicar cada átomo de los elementos químicos que están, carbono, hidrógeno, oxígeno. Tengo un carbono, tengo 1, 2, 3, 4 hidrógenos y tengo un oxígeno. Lo vamos a multiplicar cada uno por su masa atómica promedio. Entonces, el carbono es 12. 12 gramos partido mol. El hidrógeno es 1 gramo partido mol. Eso está en la tabla periódica donde dice masa o peso atómico, dice. Y oxígeno sería 16 gramos partidos mol. Entonces, aquí me va a dar 12 gramos partidos mol. Aquí me va a dar 4 por 1, 4 gramos partidos mol. 1 por 16, 16 gramos partidos mol. Entonces, allí determino la masa molar. Sería 12 más 4 más 16. Entonces me va a dar 32 gramos partido mol. Y aquí tengo la masa molar del metanol, del CH3OH. Aquí está. ¿Para qué busqué la masa molar? Porque yo tengo que transformar los gramos a moles. Yo no puedo colocar aquí debajo los gramos, porque aquí dice moles. Entonces tengo que colocar moles. Entonces, ahora sí puedo decir 1 mol de metanol tiene una masa de 32 gramos.
Los 209 gramos que me dieron, 209 gramos, 209 gramos. ¿Cuántos moles será? Porque estoy transformando de gramos a moles. Entonces, planteamos cómo debe de quedar la regla de 3. 209 gramos por 1 mol entre 32 gramos. Entonces, gramos con gramos y me quedan moles de metanol. Aquí lo que estamos haciendo es transformación de unidades. 209 por 1 entre 32. Eso me da 6.53 moles de CH3OH. Y aquí tengo los moles. ¿Los moles de quién? Del metanol. Es decir, estos gramos son estos mismos moles. Y si ya tengo los moles, ahora sí puedo llevarme estos moles para acá. Porque tengo que transformarlos. Tengo que transformarlos. Entonces ya los transformé. Estos moles, 6.53. ¿Cuánto será? ¿Cuánto forma de agua? Entonces, la regla de 3 que íbamos a plantear al principio, que no la pudimos plantear porque no teníamos los moles, teníamos los gramos. Entonces lo transformamos. Entonces sería 6.53 moles de metanol por 4 moles de agua entre 2 moles de metanol. Entonces, resolvemos. Mol de metanol multiplicando, mol de metanol dividiendo, y me va a quedar moles de agua. Entonces, allí es la regla de 3. 6.53 por 4 entre 2. Recuerden que este es un 4. Eso me va a dar X es igual a 13.06 moles de agua. Esta fue la masa de agua que se formó, pero aquí dice moles. Por lo tanto, tengo que llevar esto a gramos. Porque me están preguntando por los gramos de agua, no me están preguntando por los moles. ¿Y cómo transformo los moles a gramos? Aquí transformamos de gramos a moles. ¿Y qué se usa? La masa molar. Entonces, hay que hallar la masa molar del agua. Entonces, como tengo la fórmula del agua, sé que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno, lo multiplico por la masa atómica promedio del hidrógeno, que es 1 gramo partido mol, y sé que tiene oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 1. Lo multiplico por la masa atómica promedio, que es 16 gramos partidos mol. Entonces aquí me va a dar 2 gramos partidos mol, y aquí me va a dar 16 gramos partidos mol. Entonces, esto me da 18 gramos partidos mol. Esto es la masa molar del agua.
Entonces ya hallé la masa molar. Entonces, como ya tengo la masa molar, ya puedo transformar los moles a gramos. Entonces diríamos, un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Los moles de agua que se formaron, que sería 13.06 mol de agua, ¿cuántos gramos será? Vamos, Leo, vamos haciendo el cálculo ya para terminar. Sería 13.06 mol de H2O por 18 entre 1. Un mol de agua. Entonces, mol de agua multiplicando, mol de agua dividiendo, me queda gramos. Porque yo lo que estoy buscando son los gramos de agua. Y ahí estamos transformando las unidades. Serían 13.06 por 18 entre 1. ¿Cuánto te dio? 235,08. Ajá, 235.08 gramos de agua. Entonces, esta es la masa de agua que se forma en gramos. Porque estos moles es esto, pero en gramos. Es lo mismo. Entonces, fíjense que aquí fue pura transformación de unidades. Y de esta manera ya nosotros hallamos la masa de reactivo, la masa de producto que se forma, a partir de la masa de un reactivo. Y aquí fue diferente. ¿Por qué? Porque nos dieron los gramos. Entonces tuvimos que hallar los moles para poder usar la relación estequiométrica molar. Y después al final transformar los moles de agua a gramos. Y vamos a dejarlo hasta acá porque ya Profe, ¿podría bajar un poco la pantalla para tomarle una foto? Ya va. Déjame ver si allí, creo que allí se ve bien. Allí creo que se ve bien. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo, profe? Ya. Bueno, entonces, ¿cuándo le van a seguir explicando sobre reactivo limitante y exceso? ¿El jueves? Sí, el jueves. Ya, entonces quiere decir que el martes podemos retomar el reactivo limitante y en exceso y porcentaje de reacción. Sí. Sí, entonces el martes vamos a seguir viendo estequiometría. Hoy solamente aprendimos cómo determinar masa de reactivos, masas de productos. La próxima tutoría vamos a ver cómo calcular quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso y el porcentaje de rendimiento de una reacción. Pero para ello tienen que dominar esto. Así que lo dejamos hasta acá. Así que gracias por haber asistido, Gracias, Leo, profe. y los demás que ya se tuvieron que desconectar. Chao, les voy a dejar la guía en el e-aula y la presentación de hoy.